Es un privilegio, como siempre decimos, Señor, que estamos invocando tu nombre. Oh bendito Padre Celestial, porque es el dador de todo, todo lo. Así que, Santo Padre Celestial, te reconocemos, venimos delante de tu presencia, pidiéndote humildemente, Señor, que tú tomes control de lo que vamos a hacer esta noche. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con humildad, Señor, reconociéndote a ti como su. En Cristo oramos. Amén. Bueno, a su Biblia en el libro de Deuteronomio. Los que estamos aquí y ustedes nos están mirando en este momento o en otro momento van a nosotros, bueno, de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo número 20. Deuteronomio número 20 para leer los versículos desde el 1 hasta el 4. 1, 2, 3. La del Señor dice así. Recuerda, estamos en Deuteronomio, capítulo 20. Cuando salgas a guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros, por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. Repetimos el número 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Esto es palabra de Dios. Y ahora presentamos a nuestro hermano Moisés, que nos va a traer el mensaje de musical.
Buenas noches, mis queridos hermanos. Un miércoles más estamos aquí y ya sabemos el propósito por el cual estamos acá. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 23, 4, un salmo que nosotros conocemos. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este momento. Un momento, oh Dios, en el cual un grupo de tus hijos, a una sola voz, nos llegamos a ti, oh Dios, para poner a un grupo, Señor, que necesitan de la sanidad física, a un grupo que necesitan de la sanidad espiritual, a un grupo, oh Dios, que necesita escuchar tu voz, a un grupo, Padre Santo, que está atento a las maravillas y milagros que tú harás en sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por este privilegio que nos das en poder entrar hasta tu presencia y poder llevar todas nuestras faltas, nuestras inquietudes, nuestras dolencias, sabiendo de que de ti recibiremos no solamente el perdón, sino recibiremos tu amor y tu misericordia. Gracias por este momento, Dios. Pedimos la bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y la bendición
con nosotros. En el libro de Deuteronomio, cuando está recordando lo que Dios ha hecho al pueblo, Él está recordando las cosas que Dios hace a sus hijos, sino que también les está recordando las leyes que Dios ha puesto para ellos. Y Él les dice en los primeros versículos que nuestro hermano Artemio leyó, Él dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Tremendo recordatorio que Moisés está haciendo al pueblo de Israel. Y yo cuando estaba leyendo este versículo, y digo, todos nosotros recibimos recordatorio de parte de nuestro Dios cuando leemos su palabra. Todos nosotros recibimos recordatorio de parte de nuestro Dios cuando asistimos a un servicio, a un culto para el Señor. Puede ser el domingo, puede ser el miércoles, puede ser el jueves, puede ser el día que usted ha escogido congregarse. Dios ahí, a través de los siervos que Él ha puesto a su pueblo, nos recuerda las promesas y las leyes que Dios ha puesto también para su pueblo. Entonces vemos aquí cuántas veces nosotros tenemos que enfrentar a situaciones difíciles en nuestro vida, muchas. Y en ese momento que nos vamos a enfrentar, pues no olvidemos las promesas
recordarles no solamente las promesas, sino las y si tú conoces a alguien que necesita oración, llama acá a la iglesia, deja el nombre de la persona y nosotros vamos a estar orando de ellos. Y si conoces de alguien que estamos orando, ya llama y dice, mira, ya no estés orando porque ya ha recibido sanidad. O llamar a la misma persona y decirle, para que ando por ti. Hay muchos que están contagiados con el COVID-19, pero quiero hacer una oración, en este caso, de un misionero en la iglesia que está en Perú. El pastor David Valdés, el COVID-19, su papá Abel Valdés, en general toda la familia está con el COVID-19. Vamos a estar orando por ellos, Señor, les ayude en este momento. Vamos a estar orando por aquellos que necesitan ayuda, por aquellos que necesitan protección, por aquellos que necesitan salud, por aquellos que están con cáncer y por aquellos también que están en operación. También vamos a estar orando por los que van a entrar en cirugía en estos días. Hermano, si a ti se te olvida orar por un nombre determinado, simplemente di, Señor, tú conoces la lista de oración que se dan los miércoles y tú conoces a cada uno de ellos y yo los pongo en tus manos y el Señor no nos va a defraudar. Dios cumple su promesa en nosotros. Así que inclinemos nuestros rostros y pongámonos en las manos del Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que estás con nosotros. Y sabemos, Padre Santo, que en los momentos que más necesitamos, nosotros no estamos solos. Y sabemos que también nos ayudará a salir de la situación en la cual nos encontremos. Hoy venimos aquí, oh Dios, y un grupo de tus hijos, en unánime voz, traemos a todos aquellos que están necesitando de un toque de sanidad, de un milagro a sus vidas, Señor. Pedimos no solamente por los que están necesitando, oh Dios, un toque de sanidad para sus cuerpos, también por aquellos que necesitan un toque de sanidad espiritual, Señor. Levántalos, oh Dios, atráelos hacia ti, Padre Santo. Mira, oh Dios, oramos por David Valdés, oramos por su papá Abel Valdés, oramos por toda su familia allá en Perú, que han sido positivos con el COVID-19, que tú les libres y les limpies, Señor, que tú restaures sus vidas. Oramos por aquellos que están necesitando de una ayuda tuya, Señor, y de tu protección para ellos, que son muchos, pero especialmente quiero poner a nuestros pastores, Señor, especialmente el pastor Carlos Telles,
ponemos en tu y por todos aquellos que necesiten cooperación, hermana Lili Cabán, Liani Mau, Lil Al, Daniela Cabán, Gagaliano, Margot Elsie Rizo, María Elena García Álvarez, Valeria Barbosa y su familia, Avi Esther, Kenia, Ramón Cáceres, Norma y otros tantos. Dios lo ponemos en tus manos. Que tú estás en cada una de sus vidas. Obra un milagro para que muchos que no han recibido a Jesús puedan recibir a Jesucristo como su Salvador, Señor. Gracias te damos por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. No sé si tiene otra alabanza nuestro hermano. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso, el Dios de Israel, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Adonai es Shalom, el Dios de paz es Él, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová el Shaddai.
seguir. Me y a hospital, así que tengámoslo presente. Y también nuestro hermano Juni estaba en un asunto compromiso de trabajo. Pero aquí estamos, gracias al Señor, y nos gozamos con la bendición de poder tener a cada uno de ustedes aquí con nosotros. Qué importante oración, qué importante la lista. Yo muchas veces hago lo que les decía, me es imposible recordar a todo el mundo, y entonces yo le digo, Señor, mira, ahí está la lista, tú sabes, todos los que me han pedido oración, que tú los conoces, o todos los que yo les he ofrecido orar por ellos. Yo ahora los estoy poniendo a ti. Y así los llevo delante del Señor. Ahora, la lista que realmente de personas en oración, personas que necesitan oración bastante grande. Pero ¿cómo nos puede saber que tenemos Dios que todo lo sabe, verdad? Y que cuando alguien nos dice algo, Él está aquí presente. Y Él lo escuchó. Y nosotros podemos presentarlo delante. Así que damos gracias al Señor por esta bendición, por la vida de oración de la iglesia que tiene que fortalecer y seguir siempre adelante. Como yo siempre lo digo y me gusta repetirlo, nunca enfrente una cirugía sin oración. Nunca pase una enfermedad sin que los hermanos estén orando por usted. Nunca enfrente un problema sin coger el teléfono y pedir oración. A veces decimos, bueno, me enfermé y nadie me llamó. Pero la pregunta es, ¿tú llamaste a alguien y le dijiste que estaba enfermo? Un día se hablaba acerca de eso y un hermano de la iglesia dijo, bueno, lo que dice la Biblia es que el que está enfermo llama a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. Dice, llame a... Y eso en aquellos tiempos no había teléfono, ¿no? Tenía que decirle a uno, oye, vete allá y dile a fulano que este está enfermo para que vengan por aquí. Ahora tenemos más facilidad con la comunicación. Así que bueno que podamos tener esta comunicación para compartir nuestros motivos de oración y para presentarlos delante del Señor, que hace una gran diferencia. Muy bien, bueno, estamos ya para comenzar el último de los temas acerca de, bueno, ya lo comenzamos la semana pasada, el último de los temas acerca del Sermón del Monte. Después en la conclusión voy a hacer un pequeño resumen de todo, pero qué bueno haber podido seguir el Sermón del Monte versículo tras versículo y haberlo ido mirando así. Y qué bueno es que podamos tener en nuestras mentes esta bendición. Recuerde esto siempre, voy a repetir después el último día. Una de las cosas más importantes de compartir en la iglesia las bases de la hermenéutica es que los hermanos de la iglesia, usted, cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, sepan que usted puede registrar la Biblia. No hay que ser un teólogo para registrar la Biblia, no hay que ser un pastor. Es decir, el asunto de registrar la Biblia no es un privilegio exclusivo de las personas que estudian un seminario. No lo es. No lo es. Jesucristo lo dijo a todos los discípulos, escudriñad las Escrituras. Y eso se lo dijo a todo el mundo. No se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a todo el mundo. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, qué importante es que nosotros siempre de una manera adecuada. Cuando terminé las clases el curso de teología sistemática en el seminario aquí en New York, uno de los estudiantes del curso lo buscó una respuesta. El maestro le dijo, bueno, pues yo estoy muy complacido con lo que me has dicho.
poderoso. Perdón, cuando sabemos y no hacemos. Perdón, cuando tratamos y no llegamos. Pero permite, Padre, que siempre procuremos estar de tu mano, que no es una persona para la gloria de tu nombre. Úsanos en esta hora y usa a cada uno de los maestros también que están en esta hora dando su clase. Y glorifícate en cada una de ellas para que tu pueblo, tu iglesia pueda crecer. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Y empezamos el tema. La semana pasada acerca de la identidad que nos hace conocerte. El tema anterior 8 fue la integridad, ser íntegro, Cuando somos íntegros, el mundo nos va a reconocer. Y qué importante que nosotros podamos vivir en integridad, que no es fácil. Y vimos ahí pasajes desafiantes de la palabra del Señor en cada momento. No juzgar a otros y cómo tenemos que hacer las cosas realmente. Y pedir al Señor que nos ayude a hacerlo. Ese llamado a la oración que el Señor nos hace y que nos exhorta cada día. Y ahora, en la parte final de este hermoso Sermón del Monte, queremos hablar acerca de la identidad. Y decíamos la semana pasada, vimos ahí el primer versículo, la semana pasada decíamos que si de una cosa está carente, el mundo de hoy es de identidad. Y poníamos ejemplos que no vamos a repetir en esta hora. Sí hay una crisis de identidad, incluyendo tristemente la identidad cristiana. Tristemente, hoy en día, decir en algún lugar, yo soy cristiano, podría no decir mucho, por el efecto que otros que se llaman también cristianos, con sus vidas, dejaron antes que nosotros. Tristemente, así ocurre. Y esa es una gran realidad. Estamos en un tiempo de una crisis tremenda de integridad. El Señor Jesucristo nos comenzó alertando acerca de los falsos profetas. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los falsos profetas. Pusimos, por ejemplo, el ejemplo de los 400 profetas que le decían ahí a Acab y a Josafat que fuera a la guerra. Y estaban hablándolo de una manera falsa. Y de Micaías que dijo bien claro ahí, si va no regresa. Y si regresa, Dios no habló por mí. Me encanta eso. Y qué interesante ese pasaje. Falsos profetas. Siempre que yo leo ese pasaje, y lo leemos y nos encanta, pero siempre que yo leo ese pasaje y otros como ese, qué sé yo, de profecías de Isaías, de Jeremías y otras más, o por ejemplo la profecía de Zacarías y de Ageo, cuando regresó el pueblo de Israel del cautiverio, ellos comenzaron a reconstruir el templo. Y por todas aquellas personas que se oponían, al final lograron detener la construcción del templo. Y era una cosa peligrosa. Recuérdense que ellos estaban allí construyendo el templo, pero ellos no eran libres. Ellos estaban bajo el dominio de los medopersas, de los persas. Ellos estaban bajo el dominio de los que los dominaban. Ellos no eran libres. Los detienen. Y de pronto viene Zacarías y Ageo y los exhorta de parte de Dios a seguir adelante en la obra. Y era como que seguir en contra de lo que el rey decía, se estaban jugando la vida. Y mi punto es en momentos como estos, ¿cómo poder
mecánica, ellos conocían bien. Y a donde queremos empezar hoy. Que aún hoy en nuestros días se igualmente necesario y tampoco es tan fácil. Y tampoco fácil. Dice ahí el 15, guardad a los profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Número 1. La apariencia es nueva. Dice vestidos de oveja. Quiere decir que cuando nosotros lo vemos, todo parece que sí, que es idéntico. Parecen a los auténticos. Vestidos de pero por dentro son lobos rapaces. El propósito del lobo es diferente. Nos está hablando del propósito. Los falsos profetas tienen un propósito. Un propósito. Los verdaderos profetas tenían un propósito. ¿Cuál era? Glorificar a Dios y dar el mensaje que Dios les había dado, aunque les costara. Aunque les costara un riesgo y un peligro. ¿Recuerdan aquel profeta que fue allá a profetizarle a Roboán? A Jeroboam, que fue allá a profetizarle a Jeroboam, que había hecho un altar y le dijo, a David le van a hacer un hijo llamado Josías que va a destruir ese altar. Y dice que el rey extendió la mano y le dijo, préndalo. Y dijo, préndalo. Y por cierto, la mano del rey se le quedó ahí tiesa en ese mismo instante. Fíjense usted, esa profecía, por supuesto, tantísimos años después se cumplió tal y como él lo había dicho. Ni sabemos el nombre de aquel profeta, ni lo único que sabemos es que por engaño de otro profeta, mire qué cosas hay. Qué interesante está eso. Qué interesante está eso. Dios le había dicho, cuando vayas no comas nada en ese lugar. Ve por un camino y regresa por otro. Y ni comas nada ni tomes agua. Estamos hablando desde Judá hasta arriba. No era cerca, entienda. Desde Judá hasta bien arriba en Israel. Tenía que caminar, tenía que andar. Y Dios le dijo, ni tomes agua ni comas nada. Y regresa por otro camino. Y así él lo hizo. Cuando el rey se le sanó la mano, el rey quiso ser bondadoso con él. Le dijo, no, me voy por otro camino. Y otro profeta que había allí le dijo mentira. Y le dijo a un hijo, ve y dile que yo también soy profeta y que regrese. No sé cuántos recuerdan esa historia, ¿verdad? Ese pasaje tan lindo. Que regrese para que coma en mi casa. Y él lo creyó porque el otro era profeta, pero era un profeta que le dijo mentira. Y cuando regresó y estaba comiendo con él, Dios habló entonces de verdad por ese profeta. Y le dijo, porque por cuanto no hiciste lo que yo te dije, cuando salgas pues vas a morir. Y así mismo, un león lo cogió por el camino y lo mató. Qué tremendo. Un profeta que engaña. Un profeta que engaña. Aún siendo profeta. Fue el caso, por ejemplo, de Balaán. Y fue otro de los ejemplos que yo ponía. ¿Por qué digo esto? Digo esto para contextualizar lo que estamos hablando. Y que nosotros comprendamos que no es tan sencillo la identificación de los falsos profetas. Es complejo. No es tan sencilla la identificación de los falsos profetas. Aunque el Señor nos dio allí pautas para que nosotros podamos medirla. Y así que la apariencia, el propósito de un profeta. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? El propósito. Bueno, hay veces que cuesta trabajo
y él me recordaba, domingo pasado, años, el pastorado, a él. Se saca la crisis, hace 8 años que bauticé, ya hoy en día, y entonces no se pregunta, ¿será por casualidad que me estoy poniendo viejo o algo así? No, pero bueno, fíjese que interesante cuando uno ve así los jóvenes. Aquí en la iglesia de Sterling hay un jovencito que era prácticamente casi un primario cuando nosotros llegamos allí y ya creció y me encanta. Él ha venido aquí a predicar el culto de inglés un par de veces, lo hemos invitado a venir aquí. Y ese jovencito cuando llegó al college empezó a una carrera y no pasaron 3 meses, viró para la casa y le dijo a la mamá, no puedo seguir, no puedo seguir. La madre le dijo, ¿qué te pasa? Le dije, no. Donde yo tengo que irme a estudiar es al seminario. Yo no puedo seguir en la universidad. Es al seminario donde yo tengo que ir a estudiar. La madre le dijo, bueno, si es tú lo que el Señor puso en tu corazón, y ahí está, en el seminario. Ya debe estar bien avanzado, porque eso hace ya como 3 años. Bien avanzado en sus estudios de seminario. Qué bonito, un jovencito. Y yo hablaba con la madre, que son personas que no tienen una mala posición económica. Yo hablaba con la madre y yo les decía, oye, me viene lo que te voy a decir. Oye, me viene lo que te voy a decir. El camino que tomó tu hijo no es de ganancias materiales para que tú te ubiques. No esperes que tu hijo va a tener comodidad material. Si él va a servir al Señor, si él se entregó para servir al Señor, si el Señor lo llamó, ese camino no es de ganancias materiales. Y ella me dijo, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un verdadero profeta de Dios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya empecé a hablar de esto, voy a seguir. Pero me impresionó tanto cuando yo llegué a este país. Y en una iglesia me contaron, en la iglesia donde yo estaba, un hermano me contó que él había estado en otra iglesia, que llamaron a un pastor a pastorear la iglesia. Y el pastor le dijo, ¿cuánto me van a pagar? Y le dijeron un número. Y le dijo redondamente, por ese número yo no voy a venir a trabajar aquí. Eso a mí me chocó tanto, tanto. No es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Dios te llamó a predicar, a ser un profeta, el número no entra en juego. Lo que entra en juego es la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de un lobo es diferente al propósito de un llamado por Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, y Jesucristo da la pauta, dice, por sus frutos los conoceréis. Y esta expresión la repite varias veces. Noten esto, noten esto. Cuando usted lea la Biblia y lea las palabras de Cristo y lea los mensajes de Pablo y lea las profecías, note cuántas veces la Biblia repite una misma idea. ¿Cuántas veces la Biblia repite una misma idea? ¿Cuántas veces Cristo repitió una misma idea? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, pero no lo dejó ahí. Ustedes verán cómo lo desarrolla. Y cómo lo sigue repitiendo. Y al final, ya casi como cuando se vira para atrás y dice, acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? Nosotros sabemos a qué se refieren los frutos. Los frutos son el resultado de la vida. El resultado de la vida. La vida va a tener un resultado. Y en el andar de tu vida tú vas a mostrar cuáles son los frutos por los que tú serviste, por los que tú trabajaste. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? Entonces, como ustedes comprenderán, no es tan fácil. Porque el primer momento que yo veo, lo que yo veo es que el vestido de oveja. Eso es lo que yo veo. Y eso es lo que yo juzgo. Eso es lo primero que yo veo. De modo que identificar un falso profeta no es tan sencillo hacerlo de la primera vez que usted lo ve. No es tan sencillo hacerlo de la primera vez que usted lo ve. Usted tiene que esperar a ver los frutos para entonces saber que allá en la casa donde nosotros vivíamos en Orlando, sembró una mata de naranja. Y María Carmen me decía, es agria. Yo le decía, no, es dulce. Es agria, es dulce. Y al final, antes de irnos, echó una naranja, una sola. Y se demoró años se demoró para echar naranja. Una sola. Y María Carmen estaba contenta porque ella ganó, era agria. Era agria. Nos demoramos para saber qué era. Nos demoramos. Hay veces que no es tan fácil, ni desde el primer momento se puede saber. Por sus frutos hay que esperar los frutos.
Y qué importante que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7 dice, considerad a vuestros pastores. Dice, considerad a vuestros pastores. Dice, mirad cuál haya sido el fruto de su fe. Mirad cuál haya sido el fruto de su fe. Dice, y después dice, e imitar su fe. Considerarlo, hay que mirarlo. Hay que ver cuál es el fruto que produce, y eso no se da en un día. Eso no se da en un día. No lo creo, no se da en un día. Y cuando usted vea el fruto, entonces usted podrá saber. Porque eso sí realmente son los frutos. Siempre mi padre cantaba, él se ponía a cantar. Mi padre no sabía cantar, yo salí un poco de él. Mi mamá sí cantaba bien. Y tocaba el piano y cantaba y entonaba muy bien. Pero mi padre, fíjense, mi padre cuando estaba en el seminario, el seminario tenía un coro de los seminaristas. Y entonces la que dirigía el coro de los seminaristas era la esposa del rector. Y entonces la esposa, una norteamericana, Cody de apellido, y él decía, por favor, Telle, usted mueva la boca pero no cante. Él tenía que estar ahí obligado. Es decir, todos los seminaristas tenían que estar en el coro. No era los que tienen buena voz o los que no eran buena voz. Todos los seminaristas tenían que estar en el coro. Pero él decía, por favor, Telle, usted mueva la boca pero no cante. Y entonces él se ponía a cantar de gracia en mi casa. Y entonces se ponía a cantar como en mi país se le dice un punto guajiro. En Puerto Rico también tiene un tipo de canto parecido, campesino. Y entonces él se ponía a cantar, voy a sembrar calabaza para cosechar quimbombó. Ese era un canto que se ponía a cantar. Voy a sembrar calabaza para cosechar quimbombó. Imposible. Jamás usted podrá, si usted quiere coger quimbombó, usted jamás va a poder sembrar calabaza. Imposible, eso es imposible. Escúchelo. Asimismo es imposible que un falso profeta al final dé buenos frutos. Es imposible. Al final será imposible. El falso profeta al final va a dar los frutos, de su vida. Cuando nosotros miramos el mundo, y me refiero al mundo religioso, nosotros vemos falsos profetas que al pasar el tiempo han mostrado el fruto de lo que son, Y a veces usted ve que hay personas que todavía lo siguen. ¿Han visto eso alguna vez? ¿Verdad? Que aún después de mostrar los frutos y demostrar que no son auténticos, que son falsos, todavía hay personas que lo siguen. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cuál es la aplicación? Sencilla. Una de las cosas que hace el falso profeta es enseñar a la gente a enfocarse en él. Eso es lo que pasa. Es a él a quien miran, no es a Jesucristo. No es a Jesucristo. Si miraran a Jesucristo, hubieran seguido a Jesucristo y no a un hombre. No les enseñó a seguir a Jesucristo. No les enseñó a mirar a Jesucristo. No les enseñó a ser fieles a Jesucristo. Les enseñó a ser fieles a Él. Es lo que ellos aprendieron y ellos lo siguen. Por eso es que ocurre. Pero es triste esa gran realidad. Así que dice considerar el fruto de su fe e imitar su fe. No cabe duda que es importante que nosotros podamos saberlo. Al final, van a dar un fruto que es lo que dice finalmente que es lo que tienen dentro de ellos. Así que recuerde, no es tan fácil, no es instantáneo, lleva tiempo, y son los frutos realmente los que lo dicen. Dice el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo buen árbol da buenos frutos. Vamos a pensar en los frutos buenos. ¿De dónde salen los frutos buenos? ¿Sabe de dónde salen los frutos buenos? Del Espíritu. Del Espíritu. Los frutos buenos salen del Espíritu. Un falso profeta no está hablando en nombre del Espíritu de Dios. No puede estar lleno del Espíritu de Dios. Si no puede estar lleno del Espíritu de Dios, no puede tener los frutos del Espíritu. ¿Recuerdan los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es, ¿cómo dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿De dónde salen esos frutos? ¿De lo buena persona que soy yo? No.
Los frutos del Espíritu salen del Espíritu que está en mi vida y que está en tu vida y que está en la vida de cada uno de los cristianos. Y que cuando nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida, produce frutos que las personas lo ven, y no solamente lo ven, se nutren de ellos. Nunca olvide eso. Los cristianos estamos en este mundo para darle al mundo los frutos que ellos no pueden tener, porque ellos no tienen el Espíritu. Por eso cuando nosotros damos paz a una persona que no tiene paz y no tiene a Cristo, esa persona se está beneficiando de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu que está en mi vida. Cuando le doy amor a una persona que no tiene a Cristo, esa persona se está beneficiando del fruto del Espíritu que está en mi vida. Y para eso Dios nos los da. Por eso es que somos sal de la tierra, y eso lo hablamos anteriormente en este mismo estudio del Sermón del Monte, así también. Así que no cabe duda, no pueden dar buenos frutos sencillamente porque el Espíritu no está en sus vidas. Como el Espíritu no está en su vida, ni están a ellos guiados por el Espíritu. Como aquel profeta que mandó a buscar al otro. Y era mentira. Después Dios sí lo hizo hablar, y cuando lo hizo hablar, entonces habló lo que Dios dice, porque Dios no va a cambiar. Dios siempre va a decir lo mismo. Y yo quiero compartir con ustedes 2 o 3 pasajes de la Biblia, porque siendo estos tiempos difíciles que nosotros vivimos, y estando nosotros en los tiempos, como ya dijimos la semana pasada, en los que el propio Jesucristo alertó que en los últimos tiempos iban a haber falsos profetas, qué importante es que nosotros podamos pensar un poquitico en ello. Pensar un poquitico en ello. Como yo decía la semana pasada, me impresionó cuando un estudio de un pastor, en una conferencia de pastores, le pidieron a un pastor, el pastor Quiñones, le pidieron, trae una conferencia acerca, prepara muy buenas conferencias, y le dijeron, trae unas conferencias acerca de los falsos profetas, y él empezó con estas palabras que yo no he olvidado jamás. Él dijo bien claro, 2 cosas. Número 1, ¿por qué tiene que haber falsos profetas? Porque es una profecía en la Biblia. Número 1. Número 2, lo que nosotros tenemos que saber es que los falsos profetas de los últimos tiempos ya están aquí. ¿Sabe que yo comprendí muchas cosas que hasta entonces a veces yo no entendía cuando yo escuché a aquel pastor decir eso? Hay falsos profetas porque es una profecía del Señor, está en la Biblia. Y la otra cosa que nosotros tenemos que saber es que ya están ahí. No estamos en los últimos tiempos y hemos visto todas las señales de los últimos tiempos. Ya ellos están aquí, ya están aquí. Mire algunas de las características de los falsos profetas. Aparecen en la Biblia, el Señor nos dice bien claro. Segundo de Timoteo 3, 2 al 5. Segundo de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos 2 al 4, perdón. Dice así. Pero es necesario, estoy en primera. Dice, Pablo le dice, déjeme leer desde el 1. Dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, no cuesta trabajo creerlo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No está hablando de personas inconversos, es decir, no está hablando de personas del mundo, entiéndalo, porque dice aquí amadores de sí mismos más que de Dios. El mundo claro que no ama a Dios, de modo que no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a algunos que están dentro. Dice que tendrán apariencia de piedad vestidos de oveja. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, porque de estos son aquellos que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas de diversas concupiscencias. Dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Algunos piensan que eran aquellos que eran los hechiceros aquellos que trajo
Faraón y tiraron las varas, hicieron algunos de los mismos milagros que hizo Moisés. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Está hablando de personas dentro del mundo religioso. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos sus frutos, como también lo fue aquello. Y por ahí sigue, entonces exhorta a Timoteo a seguir la sana doctrina, etc. Como lo dice, se lo dice a Filipenses, a las cartas a los Filipenses, Pablo les dice allí en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Están dentro, enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, los frutos, cuyo Dios es el vientre. ¿Sabe lo que significa cuyo Dios es el vientre? Mis cosas materiales, lo que yo quiero, mi propio bien. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal, en lo terrenal. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Cuando yo veo una predicación que únicamente se centra en el bien que Dios nos da en este mundo, me preocupo. Me preocupo. Porque Dios nos da muchos bienes en este mundo y eso es bueno. Porque Dios nos da promesas que nos sostienen en esta vida y eso es bueno. Dios nos da mensajes que nos fortalecen en esa vida y esto es bueno. Pero cuando yo solamente hablo de eso, cuando yo no hablo del cielo, cuando yo no hablo de la vida eterna, cuando yo no hablo del pecado en este mundo, cuando yo no hablo del camino de la salvación, cuando yo no hablo de la bendición de la vida eterna, cuando yo no enfoco a un cristiano para que mire al cielo y no tanto a la tierra, no estoy diciendo lo que dice la Biblia. No estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos enseña a mirar arriba. Dice, si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra. Si yo no tengo un balance y si yo tengo que animar a mi membresía a seguir adelante, a tener confianza, a tener paz, a luchar en esta vida, a seguir adelante. Pero el mayor ánimo que yo tengo que tener es aquel donde yo pongo mis ojos en Jesucristo en la eternidad. Alguien me dijo un día, yo quiero a Dios y todas las cosas de Dios me interesan, pero yo quiero saber qué es lo que Dios me da hoy. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí, para darme a mí hoy? Sin saber si tu vida va a terminar mañana. Sin saber si tu vida o la mía va a terminar mañana. Porque aquí nadie puede asegurar la vida de él de mañana. Ayer se cayó un puente en México. Usted sabe que usted se monta en un tren tranquilito para la casa y ¡puff! En México. Dice, eso pasa en México. No, perdón, aquí en la calle 8 también pasó. No te vayas a México, no. Aquí en la calle 8 también pasó. Me impresionó aquello. Aquel carro, por cierto, de un venezolano, que le cayó en el capó, ¡pash! En el capó. Aquel venezolano salió y no sabía ni a quién hablaba y en su idioma venezolano decía, mira, vale, mira para esto, vale. Nací por un metro, Dios me dio un chance. Hubo otro carro que le cayó en el maletero, ¡pash! En el maletero. ¿Quién sabe? Nadie puede saber. Nadie puede saber. Entonces, sí, Dios me ofrece muchas cosas para esta vida y son buenas y están en la Biblia y son promesas que yo quiero tener cada día en mi vida. Pero yo no puedo quitar mis ojos de realmente el lugar donde yo voy a estar la eternidad con Él. Yo no tengo que saber que lo más importante no es todo lo bueno que Dios me da. Yo estoy contentísimo con todo lo bueno que Dios me ha dado. Estoy contentísimo con todo lo bueno que Dios me ha dado, pero yo tengo que estar claro que lo más importante en mi vida
No es todo lo bueno que Dios me ha dado. Nuestra hija se graduó esta semana de la universidad, terminó su doctorado. Y yo estoy alegre. Pero yo no estoy más orgulloso de ella porque se graduó de la universidad. Yo estoy más orgulloso de ella porque es fiel a Jesucristo. Porque el título de doctorado no se lo va a llevar al cielo. Y aunque se lo metan en la caja, de nada le va a servir. Porque sí estoy orgulloso de ella es porque es fiel a Jesucristo y está enseñando a sus hijos a ser fieles también. No nos podemos desenfocar. No nos podemos desenfocar porque los falsos profetas nos desenfocan. Mirando solo lo terrenal, que piensan solo en lo terrenal, por favor, está ahí, está en la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia no los dice. La Biblia no los dice. Tenga cuidado con lo que usted oye, porque puede ser muy bonito, puede tener textos bíblicos. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesucristo. Si Satanás usó la Biblia para tentar a Jesucristo, ¿qué no lo hará contigo y conmigo? ¿Qué no hará? No basta. Por eso hay que escudriñar. Y hay que buscar bien ahí lo que dice. Y dice el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Y busco dos pasajes más, se me acaba el tiempo. En 2 de Pedro 2:17. Mire cómo lo dice 2 de Pedro. 2 de Pedro y Judas son dos libros que se parecen mucho, aunque lo escribieron dos personas diferentes. Pero 2 de Pedro 2:17, 2 del 1 al 17, no lo voy a poder leer todo. Pero dice ahí, hijitos míos, estas cosas, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos profetas, escúchelo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No dice herejías fáciles de identificar, no dice. Dice que van a meter encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Que va a ser difícil de descubrir. Una de las cosas que hace falta en la iglesia es el espíritu de discernimiento. Dice la Biblia que Dios da, cuando el Espíritu Santo viene a los cristianos, Dios les da dones. Dios les da dones. A la iglesia, dones. Dice la Biblia que todos los cristianos tienen dones. Todos los cristianos tienen dones. Todos. Tú tienes el Espíritu Santo, tú por lo menos tienes un don. Tienes que buscarlo y ponerlo a funcionar. Y entre los dones que el Señor le da a la iglesia, está el don del discernimiento de espíritu. Impresionante ese don. Yo lo he visto tantas veces. En una iglesia que pastoreé, habían dos ancianas de la iglesia. Una vez iban a hacer una reunión en la iglesia y ellas no sabían qué era lo que iban a hacer. Nada más que lo anunciaron, lo organizaron, algunos líderes y ellos, está bien. Pero una le dijo a la otra, ¿cómo tú te sientes con esa reunión que van a hacer? Y ella le dijo, ¿por qué me pregunta? Ella le dijo, porque yo no me siento bien. Y ella le dijo, pues yo tampoco. Yo tampoco. Ellas no sabían qué era. Ellas no tenían ni idea de qué era. El Espíritu les dijo, eso no está bien. Y solamente ellas dos dijeron una a la otra, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a orar. Y vamos a decirle al Señor esto, Señor, si esto es tuyo, bendícelo. Si esta reunión no es tuya, y se lo pidieron de manera específica al Señor, que no venga nadie. Y empezaron ellas dos solitas empezaron a orar. Cuando llegó el día de la reunión, que no solamente era de personas de esa iglesia, venían personas de otras iglesias, esperaban personas de otros lugares, no vino nadie. Y entonces cambiaron la fecha de esa misma reunión para otra fecha, pero entonces anunciaron que iban a hacer una comida en Cuba. Hasta el gato viene. Iban a hacer una comida. Y entonces ellas dijeron, ¿sabes qué? Si el Señor nos respondió la primera vez, ahora sí vamos a orar de verdad. No sabemos lo que es esto, pero ahora sí vamos a orar de verdad. Y entonces sí se clavaron de rodillas, Señor, si esto no es tuyo, que no venga nadie. Que no venga nadie.
Ellas dos, solamente dos ancianas de la iglesia, solo dos. Cuando llegó el día de la reunión, hicieron la comida, hicieron todas las cosas y no vino nadie. Y no vino nadie. Mucho tiempo después, más de un año después, yo les expliqué que era esa reunión que ellas no sabían. Ellas no sabían. No sabían. Hasta que yo después fui pastor de aquella iglesia y les expliqué, ellas no sabían que era aquella reunión. Pero ellas sí sabían que el Espíritu se los había dicho que no estaba bien. El espíritu de discernimiento. Las iglesias necesitan hermanos con espíritu de discernimiento. Porque yo lo he dicho, bueno, no lo digo yo, por favor. Pablo lo dice aquí a los Gálatas. Pablo dice, si yo o un ángel se para en este lugar y dice otro evangelio que no sea esto, sea maldito, sea anatema. Yo lo he dicho muchas veces. Muchas veces lo he dicho. La iglesia de Jesucristo tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que abrir los ojos, tiene que abrir los oídos, tiene que conocer la Biblia, porque tiene que juzgar qué es lo que se dice de este lugar. Porque se diga aquí, porque lo diga el que lo diga, usted no tiene por qué creerlo. Usted tiene que ser como los de Berea. Cuando Pablo predicó en Berea y dice que eran nobles porque iban, oían y salían para la casa y buscaban en las escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era lo que estaba en la Biblia. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Dice ahí bien claro este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay muchas formas de negar a Cristo, tenga cuidado. Hay muchas formas de negar a Cristo. Tenga cuidado. Usted sabe que hoy en día, y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, lo tengo que decir. Sabe que hoy en día en los seminarios bautistas, vaya en el seminario bautista donde yo estudié, ahí en New Orleans. Cuando yo estudié, el profesor de teología, ese mismo que el muchacho le dijo eso, dijo un disparate doctrinal. Yo, sabe, era en inglés la clase y yo estaba por ahí atrás, pero había un jovencito que nacido en este país, totalmente bilingüe. Y yo por ahí atrás oí aquello y dije, ¿será? Cuando vino los 5 minutos, vine y le dije, oye, ven acá, ¿qué fue lo que dijo este? Lo que dijo este, ya es un poco viejo, yo le hablé en mala forma. Y le dije, lo que dijo este, refiriéndome al maestro, fue que Cristo no es omnisciente. Me dijo, sí. Seminario bautista, Seminario bautista. Que Cristo no es omnisciente. Porque como dice la Biblia que Cristo dijo que que el día y la hora en que el Señor venía nadie lo sabía, nada más que el Padre. Por ese versículo nada más, ya ellos dicen que Cristo no es omnisciente. Y que algunas veces mostró que caramba, un solo versículo. ¿Y cuántas veces Cristo supo lo que estaba pensando Simón? ¿Cuántas veces Cristo supo dónde estaba Natanael? ¿Cuántas veces Cristo supo lo que estaban pensando sus discípulos, lo que estaban pensando sus discípulos? Y que no es omnisciente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Quieren que hacer un Cristo más hombre que Dios. La conferencia de Cristo siempre se divide en dos cosas: Cristo hombre, Cristo Dios. La conferencia de Cristo hombre tenía 5 páginas. Ahí la tengo guardada en mi oficina, se la puedo enseñar. De Cristo hombre tenía 5 páginas. Hablaban de Cristo hombre, que es una maravilla. De Cristo Dios 3 páginas. ¿Por qué sabe qué? Por la influencia del humanismo de nuestros tiempos. Hay muchas formas de negar a Cristo, tenga cuidado. Porque si Jesucristo no es omnisciente, Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, Cristo no es mi Salvador. Porque Cristo no me puede salvar si Cristo no es Dios sobre la tierra. Hay muchas formas de negar a Jesucristo. Tenga cuidado, porque vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Yo lo escuché y no importa que fuera el profesor que fuera, yo eso no lo iba a creer. No importa los doctorados que él tuviera, yo no tengo ninguno. No importa, este es mi doctorado, la Biblia. Si no me dice lo que está ahí, seas quien sea, no te voy a creer. Sencillamente no te voy a creer. Pero para creerte o no creerte, tengo que saber lo que dice la palabra de Dios bien claro. Dice, llegarán a negar a Jesucristo. Dice más, y por avaricia harán, escúchelo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Perdón. No quiero que piense en nadie, por cualquier similitud es pura coincidencia.
Estoy leyendo la Biblia. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Y por ahí sigue. Por favor, lea después el pasaje completo. Déjeme leerle unos versículos de Judas, capítulo 3, porque el tiempo se me agota. Judas, capítulo 3, que se parece tanto, tiene las mismas palabras. Versículo 3, perdón. No busque capítulo 3 de Judas. O si quiere, búscalo. Si lo encuentra, me lo dice. Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, escúchelo, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, porque la profecía de los falsos profetas está ahí. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano de nuestro Salvador Jesucristo. En libertinaje. ¿Sabe lo que es libertinaje? Que la iglesia haga lo mismo que hace el mundo. Eso es libertinaje. El libertinaje es el camino ancho. Están cogiendo las cosas del camino ancho y lo están metiendo dentro de la iglesia. Dice más quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido que el Señor, sabiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y por ahí sigue hablando acerca de Sodoma, de Gomorra y de los demás. Lea después ese pasaje de Pedro, segunda de Pedro y de Judas, tan claro, tan impresionante, tan real. Los falsos profetas. Amados, qué importante es que estemos claros de esto. La iglesia de Jesucristo tiene que estar clara de esto. Los pastores venimos y nos vamos. La iglesia sigue, la iglesia permanece. Y es la iglesia la que tiene que estar preparada para identificarlo y para enfrentarlo. Por eso dice la Biblia que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. No dice que los apóstoles no fueron la columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. La iglesia, la que es columna y baluarte de la verdad, porque tiene que estar lista, preparada. El Señor les dice ahí en el 19, dice ahí ya ni sé por dónde voy. Dice, no puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Ahí dice ahí cuál es la perdición, cuál es el final de los falsos profetas. Ahí lo dice bien claro. ¿Cuál va a ser el final de los falsos profetas? Lo dice bien claro la palabra del Señor. Al decir de Jesucristo, dice Jesucristo, la palabra del Señor dice ahí en Lucas 17:2 que Jesucristo dijo, el que es ocasión de tropiezo para uno de estos mis pequeños, es mejor que se cuelgue una piedra de molino. ¿Saben lo que era la piedra de molino? La piedra de molino. ¿Cuántos han visto una piedra de molino antiguo? Todavía yo llegué a moler con piedra de molino. Era una piedra muy porosa, pesadísima. Eran dos piedras, una arriba y otra abajo, y ahí se molía el trigo o el maíz o lo que fuera. Dice que se cuelga una piedra de molino al cuello y se lanza al mar. Es mejor, para que sea ser piedra de tropiezo. Escúcheme, amado. Lo peor de los falsos profetas es que al final terminan siendo piedra de tropiezo y engañando a los hijos de Dios que con sencillez los escuchan y reciben todo lo que oyen de ellos. Sobre todas las cosas, los que comienzan la vida cristiana, que son como niños en Cristo, que son esponjas, que todo lo oyen, que todo lo dijo fulano. Me decía un hermano en una iglesia, bien simpático él, cada vez que yo decía el libro de Hebreos, yo no sé quién lo escribió, y él me decía, un anciano me decía, yo sí sé quién lo escribió, hermano. Y él me decía, lo escribió Pablo. Y yo decía, ¿por qué usted lo sabe, hermano? Porque lo dijo Domingo Fernández. Domingo Fernández fue un tremendo teólogo, un hombre de Dios tremendo, tremendo teólogo. Un pastor aquí murió, fue que comenzó la iglesia de resurrección, un hombre de Dios intachable, un teólogo por ahí. Yo creo que si resucita hoy, se da un infarto y se vuelve a morir.
cuando ve lo que hay en el mundo de hoy, las iglesias y el mundo cómo está. Pero no es porque lo diga Domingo Fernández. No es porque lo diga Domingo Fernández, no. No. Es porque lo tiene que decir la palabra. Lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. Mire la palabra, péguese a la palabra. Mire a Jesucristo. Mire a Jesucristo. Siga a Jesucristo. Porque los hombres son. Hombres son. Solamente Cristo debe ser seguido. Debe ser reverenciado. Debe ser adorado. Qué importante es que hagamos eso. Iglesia del Señor, maduremos y miremos, porque las palabras finales de Jesucristo en el versículo 20 dijo, así que, se los voy a repetir otra vez, está diciendo el Señor, así que, por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano van a decir lo que son, porque no podrán dar buen fruto cuando son falsos. Dios nos ayude para como iglesia, como cristianos, permanecer fieles hasta el final y conocer el mundo en que estamos y los falsos profetas que nos rodean. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos, oh Señor, que como hijos tuyos podamos estar con los ojos bien abiertos, porque ya los tiempos están. Ya los falsos profetas están. Ya las herejías destructivas están. Padre, por favor, que nosotros podamos ser fieles hasta el final y que los que nos vean vivir puedan ver vivir la vida de Jesucristo para gloria de tu nombre. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Su trono de gloria, por una cruenta cruz, por su sangre me dio victoria del pecado, mi buen Jesús. Amor sin igual.
alegría, amados hermanos y amigos, que usted haya podido participar hoy de la programación de nuestra iglesia. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, en conocimiento, en crecimiento, en fortalecimiento de su relación personal con Dios. Ese es uno de los propósitos de nuestra iglesia, enseñar a adorar, llevar a una adoración, llevar en crecimiento y así también prepararnos para servir al Señor. Así que nos da gozo que haya podido estar con nosotros y queremos invitarle para que siga conectado con la programación de nuestra iglesia. Todos los martes a las 10 de la mañana tenemos un culto de oración aquí en las instalaciones de nuestra iglesia. Así también los días miércoles, 7:30 de la tarde, nosotros vamos a estar aquí para tener el culto de oración y seguidamente la escuela de discipulado. Y usted va a poder buscar un taller que se ajuste a su necesidad espiritual y crecer a través de él. El día jueves los grupos de Amor en Acción tienen así también su programación en línea y usted va a poder conocer un grupo pequeño que se va a ajustar a su vida y que le va a ayudar, le va a acompañar, le va a amar y le va a sostener en el camino de la vida. El día sábado a las 6 de la mañana, de 6 a 8, tenemos ahí nuestro matutino de oración y le invitamos también para que pueda estar con nosotros y terminamos la semana. El domingo a las 9 de la mañana tenemos allí nuestro primer culto de adoración. A las 11 menos cuarto tenemos el segundo culto de adoración al cual les invitamos y también será en línea. Pero escuche bien, antes a las 8 de la mañana se pone la escuela dominical, la clase de la escuela dominical para que usted conozca más del Señor y de la palabra de Dios. Esperamos que usted pueda gozarse y beneficiarse de la programación de nuestra iglesia en su vida y en la vida de su familia. Recuerde las palabras de Jesucristo cuando nos dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Jesucristo, vive en paz, descansa en Él y que Dios te bendiga.